15-U13. Ya, un ratito. Hablamos del cromosoma 15. Vamos a suponer que este es su brazo corto, P, y este es su brazo largo, Q. El problema está aquí en el brazo largo. Siga. Ya. ¿Qué ocurre? Porque los genes paternos de esa región no se expresan. Las principales causas son de lesión en el cromosoma 15 paterno, disomía uniparental materna. Ya, entonces hablamos de dos posibles mecanismos. Una es la disomía uniparental, que en este caso no es expresión del gen de línea paterna, y otro es una microdeleción. Claro, ahí dice de lesión, pero estamos hablando de un solo gen. Entonces eso es una microdeleción. Ahora, manifestaciones clínicas y patrones de herencia. Soy el doctor. En el periodo neonatal, hipotonía marcada, dificultad para succionar y alimentarse, bajo peso al nacer. En la infancia temprana, a partir de los 2 o 3 años, aparece hiperfagia, una hambre insaciable, desarrollo de obesidad severa, si no se controla, y retraso en el desarrollo. Ahí pare un ratito. Fíjense ¿cómo se puede decir? Lo curioso de esto. Ya habla de que durante el periodo prenatal hay trastornos del desarrollo. Nacen bajo peso. Nacen con hipotonía generalizada. Es decir, bebecitos que son extremadamente blanditos. Y eso no es muy bueno. Y como nacen bajo peso, ¿qué dice el médico habitualmente a la mamá? ¿Qué le diría por lógica? Señora, va a tener que alimentarlo más, va a tener que darle el pechito. Sin embargo, cuando entran a la etapa de lactancia y a la etapa preescolar, ya desencadenan hiperfagia, como dice su compañero, es decir, son por demás comeloncitos. ¿Qué dice el médico que no sabe genética? Va a decir, mamá, es que como usted le daba mucho pechito para que él aumente de peso, ahora ya lo acostumbró así, y ya el bebé es gordito. Y resulta que no, porque si vemos el fenotipo, debe tener imágenes, son bebés que tienen un índice de masa corporal y un panículo adiposo por demás grande, es decir, son bien fofiños, como dicen los brasileños, o bien gorditos. ¿Qué mamá no se alegra viendo a su bebé gordito? Paradójicamente, cuando lo que estamos viendo es una alteración genética que le está desgraciando la existencia a ese pobre bebé. ¿Se dan cuenta? Siga más allá, compañero. Bueno, algo que destaco, doctor, que dice que ya que estos niños van a tener un peso elevado, puede haber un desarrollo de diabetes tipo 2, presión arterial también y problemas pulmonares. Claro. Bueno, aquí puedo añadir que las personas con este síndrome suelen presentar dificultades cognitivas. Por supuesto que sí, tienen déficit intelectual marcado. ¿Se dan cuenta entonces? Pero es paradójico porque nosotros entramos a un vox populi y podemos manejar mal una enfermedad que no la conocemos. ¿Entienden ahora, no, la gravedad de esto? ¿Por qué la importancia de entender algo un poquito de genética? Vamos, ¿qué encontraron? Sí, cualquiera. Es un trastorno neurogénico poco frecuente y se va a deber a la pérdida de función del gen VE3. Ya, pero ¿cuál es la causa y cómo se manifiesta clínicamente? Está en el brazo largo del cromosoma 15. También cromosoma 15, brazo largo. Brazo largo, y acá también menciona el brazo largo del cromosoma 13. Ya, Es si la copia materna se pierde, no hay función de este gen y se Ya. produce un síndrome. ojo, ahí paré un ratito. Estábamos hablando de qué síndrome? Del Prader-Willi, por generalmente una no expresión o por pérdida de función de la fenocopia paterna. Y aquí, en el caso de Angelman, de la fenocopia materna, ambos en el brazo largo del cromosoma 15. Manifestaciones clínicas. Neurodesarrollo, retraso severo de desarrollo psicomotor, conducta risa frecuente, excitabilidad, hiperactividad,
convulsiones, ataxia, movimientos espasmódicos, otros rasgos, microcefalia progresiva, hipopigmentación en algunos casos y trastornos de sueño. Ya. Y por ahí en algún lugar debe hablar de que también desarrollan una constitución obesa, ¿no? Son bastante obesos. Entonces, fíjense, igual tiene trastorno del neurodesarrollo. Son de baja estatura y son bien gorditos. Y ya les decía, el médico que no sabe le va a decir, mamá, no pasa nada, mire su bebé saludable, gordito de más, hágalo hacer ejercicio. Y estamos hablando de una condición irreversible, que además es limitante biológicamente, tiene una vitalidad limitada. ¿Me entienden? Vamos a este grupo, ¿qué síndrome les tocó? Sobre el síndrome de George, vamos. La causa es la de lesión cromosómica en 22q11.2. Esto significa De lesión en el brazo largo del cromosoma 22. Obviamente, en los tres casos estamos hablando de lesiones. Sí. Bueno, sí, iba a explicar, creo que lo mismo que dice que significa la falta de un fragmento en el brazo largo, o sea, en el brazo que se denomina como la Q del cromosoma 22 en la región 11.2. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se pueden notar cardiopatías congénitas, como por ejemplo puede ser un truncus arteriosus o una tetralogía de Fallot. Puede existir hipoplasia, ausencia de timo con inmunodeficiencia celular, hipocalcemia neonatal, dismorfismo facial característico como la micrognatia, el hipertelorismo y las orejas de implantación baja junto con la hendidura palatina. Y también le debe decir en algún lugar que son bebés que son por demás gorditos, con un índice de masa corporal aumentado. ¿A ver? Y entonces ahí tenemos un engaño colectivo, por eso les decía, porque aparentemente son bebés que están por demás gorditos. Ah, mamá, es que su leche es abundante, mamá, es que los está alimentando, cuando en realidad estamos hablando de una tragedia familiar. ¿Se dan cuenta, no? Y como esos vamos a ir viendo cientos de ejemplos a medida que vayamos avanzando. Seguimos. Entonces, en el segundo grupo tenemos al grupo de alteraciones en la disposición o secuencia de genes. Y estos a su vez, ¿estamos con tiempo todavía? Sí, ¿no? Sí, Estos a su vez pueden ser de 4 tipos. Por un lado tenemos a las translocaciones. ¿Qué es una translocación? Es la transferencia o intercambio de fragmentos cromosómicos. Pero aquí viene el detalle. Les acabo de mencionar hace poquito que en la meiosis 1, en la profase de la meiosis 1, generalmente tiene que haber un intercambio de fragmentos cromosómicos. A eso se conocía con el nombre de crossover o crossing over. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia con una translocación? Que en el crossover, la transferencia de material genético se produce entre homólogos, es decir, entre cromosomas del mismo par. El par 1 paterno con el par 1 materno intercambian varios fragmentos. Eso es un crossover normal. Cuando ese intercambio o transferencia de material genético ocurre con cromosomas que no son homólogos o no del mismo par, entonces se habla de una translocación. ¿Se entiende? Por lo tanto, si definimos de otro modo qué sería una translocación, es el intercambio o transferencia de material genético entre cromosomas no homólogos. Ahora bien, esta translocación a su vez puede ser también de 2 tipos. Cuando el fragmento cromosómico que se transfiere tiene una cierta cantidad de material genético y se recibe del otro la misma cantidad
de material genético con la misma expresividad génica, a eso se conoce como translocación recíproca. En cambio, en un grupo de cromosomas, de acuerdo a la clasificación que vimos, cuando se recibe de repente un brazo cromosómico y el otro queda carente de ese material genético, se conoce como translocación robertsoniana. Acoto. La translocación robertsoniana es un intercambio de material genético entre cromosomas acrocéntricos solamente. ¿Y cuáles serán acrocéntricos? 13, 14, 15, 21 y 22. Por lo tanto, la translocación robertsoniana más habitual ocurre entre cromosoma 14 y cromosoma 21. Y como son cromosomas acrocéntricos, vamos a suponer, aquí yo tengo el cromosoma 14, es acrocéntrico, y por aquí tengo al cromosoma 21, es acrocéntrico. Cuando digo translocación, es posible que este 14 le haya dado un brazo al 21. ¿Qué estoy haciendo entonces? Que en lugar de que los dos 21 sean habituales, ahora es como si hubiese un cromosoma de más. Es el segundo mecanismo de producción del síndrome Down. Pero ocurre en el 3 al 5% de los casos de síndrome Down. Sin embargo, se conoce o actualmente se asume es la variedad heredable del síndrome Down. ¿Por qué? Porque si mamá o papá son poseedores de una translocación y este cromosoma va a formar parte de un gameto, puede ser un ovocito o un espermatozoide, que participe en un acto fecundatorio, pues el producto resultante tendrá alteración en el par 21 y nacerá con Down. ¿Se entiende? Por eso es que si yo tengo, como les decía al principio, una paciente que es primigesta, que ha tenido a su bebé y le nace con Down, tengo la obligación como médico de decir, señores, necesitamos hacer un examen genético. Porque es muy probable que su niño tenga Down por translocación. Y de ser así, si ustedes en futuro quisieran tener hijos, les van a volver a nacer con Down. ¿Me entienden? Un poco de eso de que decía que o se une en parte, un cromosoma 21 se une o al 14 o al 22. Sí, como son acrocéntricos 13, 14, 15, 21 y 22, puede ser una translocación. 14-21, que es lo más habitual, puede ser una 21-21 o puede ser una 21-22 o 14-22. ¿Me entienden? Pero ambos son acrocéntricos. Por eso les decía, la translocación robertsoniana es característica de los cromosomas acrocéntricos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí se entiende? Otro tipo de alteraciones por disposición o secuencia de genes. Tenemos a las inversiones. ¿Qué es una inversión? Cuidado, me digan. ¿Es poner dinero al banco para que gane intereses? No. Estamos hablando obviamente de genética, inversión cromosómica. ¿Y qué es una inversión? Es el cambio de sentido, 180 grados, de un fragmento cromosómico. Esa inversión puede ser también de dos tipos. Puede ser una inversión pericéntrica o una inversión
paracéntrica. Y para eso, nuevamente, volvemos aquí, donde tenemos a nuestro cromosoma tipo. Se dice que una inversión es pericéntrica cuando un pequeño fragmento, lo vamos a puntear aquí, cambia o gira 180 grados, pero compromete a un solo brazo cromosómico y no compromete al centrómero. A eso se llama inversión pericéntrica. En cambio, se llama inversión paracéntrica cuando un fragmento grande cambia de sentido 180 grados también, pero compromete dos brazos cromosómicos y también compromete al centrómero. Hay una marcada diferencia, ¿verdad? Generalmente las inversiones también afectan la reproductividad humana. Y de ahí que cuando nosotros vemos a un varón que supuestamente sea infértil o estéril, y a una dama, perdón, en el caso de los varones estériles, en el caso de las damas infértiles o estériles, tenemos que descartar así a grosso modo primero, a ver, ¿qué pasó si es el varón? Recuerden ustedes un niño si ha sufrido de parotiditis o comúnmente conocidas como paperas en Bolivia. ¿Qué le dicen en Perú? Paperas también. ¿Tú por qué en algunos países, en Brasil es cachumba? Y si es así, entonces es posible. Una de las principales secuelas o complicaciones de la paperas en varones es ¿cuál? Produce una orquitis. Han escuchado que las paperas se bajan, ¿verdad? Unas estructuritas por ahí, y entonces produce esterilidad en los varones. Si descartamos eso, podemos estar pensando en una inversión cromosómica que afecte la reproductividad. Luego tenemos a los isocromosomas. Vimos que en la meiosis 2, conocida como división ecuacional, una vez que los homólogos cromosómicos han migrado hacia cada uso celular, en la meiosis 2 ahora el cromosoma replicado experimenta una división a nivel centromérica, para que cada cromatide replicada migre hacia uno de los usos celulares. Eso en condiciones normales. Pero ¿qué pasa con los isocromosomas? En los isocromosomas, en lugar de que ocurra esto, suele ocurrir que este cromosoma, valga el término, se parte aquí, dejando los brazos cromosómicos sueltos. Pero como los brazos cromosómicos son secuencia de nucleótidos y estos están con extremos listos para formar puentes disulfuro y puentes de hidrógeno, entonces terminan enlazándose uno con otro, y en lugar de la estructura típica habitual nos produce un cromosoma lineal. En consecuencia, el orden de los genes y la expresión génica habrá alterado totalmente. Y entonces también eso nos va a producir, por ejemplo, es uno de los mecanismos de producción del síndrome Turner. Eso también, por supuesto, va a expresarse de forma anómala y va a ocurrir o va a producir una serie de trastornos. Y por último, tenemos a los cromosomas en anillo. ¿Qué es un cromosoma en anillo? Es un tipo de anomalía propia de los cromosomas acrocéntricos, también igual que las translocaciones robertsonianas. Y es que en los cromosomas acrocéntricos
suele perderse el elemento protector de despolimerización en los extremos de los brazos, y estos eran los telómeros. De tal modo que si se pierden los telómeros, como esa es una secuencia de nucleótidos y quedan puentes listos para poder enlazarse con otra estructura, estos terminarán uniéndose y formando una estructura anular. De ahí que se los conoce como cromosomas en anillo. También afectan la reproductividad. También es otro de los mecanismos productores de síndrome Turner, entre otras. Con eso nosotros habríamos visto lo que son, a grosso modo, las anomalías o trastornos cromosómicos. Estamos hablando de trastornos cromosómicos que ya les dije, si son constitucionales, ocurren durante el desarrollo, pero están presentes en todas las células de nuestro organismo. En cambio, si son adquiridas o de modo espontáneo en cualquier etapa de nuestra vida, generalmente van a tener afectación local y van a producir algún tipo de cáncer en cualquier sistema u órgano de nuestro organismo. Y señores, los cánceres, entonces, ¿son enfermedades genéticas? Sí lo son. Son condiciones que tienen un gran componente genético. ¿Por qué? Porque en toda célula tumoral lo que está alterado es justamente su material genético. ¿Se entiende? Vayan estudiando esto hasta acá, vamos a dar el examen. La próxima clase, la próxima semana, vamos a hacer ejercicios para ir adentrándonos al examen. Si se portan bien, puede que yo les ponga las presentaciones en plataforma, que es el resumen del libro. Son presentaciones animadas, así como las que han visto. ¿Ya? Pero siempre con la salvedad se les recomienda que ustedes revisen o hagan la revisión del tema en extenso en sus libros, porque ahí está más explicado. Este tema está mucho mejor explicado en Thompson y Thompson. Está también en George Carey, pero para mí, si yo tuviera que elegir uno porque lo explica mejor, es Thompson y Thompson. Dudas, preguntas, reclamos, declaraciones de abandono. Disculpen, antes no me falta anotarse. Yo tenía una duda. Usted dijo que las constitucionales son las que están afectadas en la meiosis y que no se puede dar en el transcurso de la vida, pero mencionó que si había infertilidad en las de isocromosomas, se podría dar en las personas que son hombres o taperas, pero eso no sería adquirida. No. Aparte, a ver, hagan silencio un momento. Cuando hacemos la clasificación general de las anomalías cromosómicas, dijimos que las constitucionales se llaman así porque están presentes. La anomalía cromosómica está presente en cada célula de nuestro organismo. ¿Y por qué está presente? Porque desde el momento en que comienza el desarrollo, mucho antes de un cigoto, ya en la etapa de gametos, ya viene la anomalía. Y obviamente el cigoto tendrá su anomalía cromosómica. Y como este se dividirá, se entrará a fase bicelular, a mórula, blastocito, embrión y todo eso, cada célula tendrá una anomalía. Cuando les hablaba de las parotiditis, les decía que nosotros tenemos que descartar. Si por ejemplo yo tengo un paciente varón que me diga, doctor, mire, quiero tener descendencia, pero estoy con mi tercera pareja sentimental intentando tener y no he podido. Entonces, actualmente ya no se estudia solo al varón, se llama infertilidad conyugal o esterilidad conyugal. Y para eso, ¿qué tengo que hacer como médico? Primero, descartar un evento que haya ocurrido. Una parotiditis producida por una enfermedad producida por un virus no necesariamente me altere el material genético, pero me va a producir una reacción histamínica a nivel de gónadas que de repente va a matar toda la población
de gametos que yo tenía ahí, y eso me va a producir la esterilidad, sin necesidad de que haya un componente genético de por medio. Si yo he descartado eso por simple anamnesis, entonces, y me dicen, no, yo nunca he tenido paperas, para nada. Entonces estaré pensando en una posibilidad de un trastorno cromosómico. ¿Me entiendes, verdad? Ahí sí, y ese trastorno cromosómico ahora puede ser constitucional, pero estructural. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta, reclamo, declaración de abandono? Entonces, señores, eso sería todo por hoy. La siguiente clase nos vemos, estudien. Les voy a dejar la presentación, gracias, en plataforma. Ya, atiendan esto que me acaba de preguntar su compañero. Cuando yo les dé una tarea va a decir genética médica, tal tema, tal tarea. Todo lo que hay en plataforma, y es porque la universidad no se ha tomado la molestia de limpiar la plataforma. Entonces todo lo que hay ahí no es nada que yo les haga. Yo les voy a avisar cuando les dé tarea. Es porque con los otros paralelos, con los otros docentes, no llevamos lo mismo. Si ustedes averiguan los otros paralelos, que no sea 100, 101, 102, que no llevan genética conmigo, van a ver que ni siquiera han entrado a patrones de herencia, y mucho menos a este tema. Siguen todavía haciendo cositas, o den like, o comentando alguna publicación. Y eso no va conmigo. Yo les aviso siempre que hay tarea. Esta noche les voy a subir la presentación a plataforma. ¿De acuerdo?